poner en posición horizontal. Unidad 21. Es hecho, fue hecho, voz pasiva 1. Voy a correr acá un poco para que comparemos. Voy a ir hasta acá, miren. Comparando, amplío un poco, lo centro acá y digo, si comparo la voz activa y la voz pasiva, digo, alguien limpia la oficina cada día. Eso es activo como está entre paréntesis. Somebody cleans the office every day. Activo. En voz pasiva cambia la posición. Mire, la oficina es la protagonista. The office is clean every day. Puede poner la traducción ahí para que entienda mejor y va a colocar la oficina es limpiada cada día, o también puedo traducir al español la oficina se limpia cada día. Todas esas formas de se limpia, se hace, se dice, se entiende, siempre es en voz pasiva. Ahora, más ejemplos. Esto se entiende con ejemplos y escribiéndolo. Téngase paciencia. El cerebro entiende mejor con más paciencia. Alguien limpió la oficina ayer, pasado. Voz activa en pasado. Somebody cleaned the office yesterday. Ahora, eso en voz pasiva sería, la oficina fue limpiada ayer. The office was cleaned yesterday. Fue limpiada ayer. Eso es voz pasiva. Si ve, la oficina está de protagonista. También podría traducir, recuerde, la oficina se limpió ayer. Ahora, ¿qué es la voz pasiva? Aquí tiene primero la fórmula. Póngala ahí para que entienda. Yo se la coloco en este tamaño, que la pueda ver. Voy a ampliarla un poquito más. Y dice, the passive is, lo pasivo es. En presente simple, que se utiliza am, is, are, dependiendo del protagonista. Para que recuerde bien esto brevemente, si yo utilizo I, la primera persona, entonces voy a colocar am. Si utilizo he, she, it, voy a decir is. Y para las demás personas, you, we y they, voy a utilizar are. En pasado voy a utilizar para las formas en singular was y para el plural were. Cuando dicen que más el participio pasado quiere decir esa forma que en español termina, por ejemplo en la primera que dice cleaned, limpiado, invented, inventado, injured, lastimado, done, hecho, build, construido, taken, tomado, etc. Hay una lista de verbos irregulares que podríamos ver, pero empecemos primero con lo que tenemos acá. Entonces, todos los verbos en regular, dice acá, les voy a leer brevemente esto al español para que tengamos claridad, entonces voy a colocarlo un poco más pequeño y decimos, los verbos regulares, que son la gran mayoría, siempre terminan en su forma de participio en ed. Entonces aquí ya tenemos en ed, listo. Los irregulares tienen sus formas particulares, pero se aprenden ejercitándolos. Más ejemplos porque necesitamos muchos ejemplos. Si digo, la mantequilla es hecha de la leche. Mire, butter is made from milk. Esto está en voz pasiva. También traduciría, póngalo en español por favor ahí para que tenga claridad y el cerebro lo entienda mejor al principio. La mantequilla se hace de la leche. Butter is made from milk. Segundo ejemplo, naranjas son importadas a Gran Bretaña. En español correcto diría yo y le agregaría las naranjas son importadas a Gran Bretaña. En inglés, oranges are imported into Britain. Tenerlo en cuenta. Tercer ejemplo y es una pregunta. How often traduce qué tan a menudo. ¿Qué tan a menudo son estas habitaciones limpiadas? Estoy haciendo la traducción literal. Ahora, al español correcto sería ¿qué tan a menudo se limpian estas habitaciones? Eso está en voz pasiva y en inglés quedaría como está aquí, en este ejemplo tercero. How often are these rooms cleaned? ¿Sí ven que le agregué el ed? Por eso está resaltado en negrita. Cuarto ejemplo. Yo soy nunca invitado a fiestas. Voz pasiva y quedaría entonces acá. I am never invited to parties. Mire que estoy utilizando la fórmula como estaba adelante, si la recuerda. En este caso, en esta voz pasiva me pusieron a mí como objeto, pues digamos en el ejemplo acá, que es yo, I, am, el am porque va con I, never, que traduce nunca, invited, invitado a fiestas, to parties. Esto es voz pasiva en presente. Ahí está la fórmula. Más ejemplos. En pasado, mire aquí. Voy a subirlo un poco más. Lo amplío otro poco más para que mire lo que es voz pasiva en pasado. Esta casa fue construida hace 100 años. This house was built 100 years ago. Se construyó, fue construida, son dos posibles traducciones al español, pero en inglés solo una, vea. Was y built, ¿sí vio? Was o were. Y built, que es el participio pasado del verbo construir, build. Bueno,
Segundo ejemplo en plural. Estas casas fueron construidas 100 años atrás. These houses were built 100 years ago. El segundo ejemplo está en plural. Sigo. Pregunta. ¿Cuándo fue el teléfono inventado? When was the telephone invented? Mire que aquí para la posición de estas palabras en la pregunta en voz pasiva es solo que haga más ejemplos. Lo mismo en el cuarto ejemplo aquí, en pasado. Digo, we weren't invited to the party last week. Nosotros no fuimos invitados a la fiesta la semana pasada. Entonces, esto es voz pasiva en pasado. Y aquí, típica de la voz pasiva es que aparezca mucho en los periódicos cuando una noticia como esta aparece ahí. Alguien, o sea, was anybody injured in the accident? ¿Fue alguien lastimado en el accidente o herido? Y aquí la respuesta, lo corro más para acá. Sí, yes, coma. Two people were taken to hospital. Dos personas fueron llevadas al hospital. Two people were taken to hospital. Entonces, esto es voz pasiva y aquí hay muchos más ejemplos. Yo fui, aquí no puedo hacer una traducción literal porque en español se diría más correcto, sería yo nací en Berlín en 1989. I was born in Berlin in 1989. Para hacer este tipo de frases se coloca voz pasiva en inglés. O cuando preguntan, where were you born? ¿Dónde nació usted? O ¿dónde naciste tú? Que en inglés es lo mismo, por el you. Y responde in Cairo. Ahora, aquí en este ejemplo, en la sección D, voy a ampliarlo un poco más, así que se vea muy bien, se utiliza el by para indicar quién fue la persona que inventó o hizo X cosa. Por ejemplo, el teléfono fue inventado por Alexander Bell en 1876. The telephone was invented by. ¿Por quién se hizo? Y es siempre para colocar la preposición by, by, by Alexander Bell in 1876. Este es otro ejemplo de voz pasiva en pasado. Aquí el segundo ejemplo, utilizando también esta preposición by, digo, I was bitten by a dog a few days ago. Yo fui mordido por un perro hace algunos días. Dice este ejemplo de acá, en inglés. O el tercero, esta pregunta es, do you like these paintings? Esta pregunta acá la amplío un poco más. ¿Te gustan estas pinturas? Y aquí responden, ellas fueron pintadas por un amigo mío. They were painted by a friend of mine. Entonces, esto es voz pasiva y voz activa. Lo voy a colocar así en general para que lo vean bien. Miren, todos los ejemplos, la fórmula, y estas fórmulas se entienden mejor cuando se hacen muchos ejemplos. Vean. Si ve lo que está entre paréntesis, activa, pasiva. Siempre recuerden, voz activa, normalmente una persona es la que hace la acción. En voz pasiva se coloca el objeto o sobre quien o qué recae la acción. Por ejemplo, aquí que la oficina es limpiada cada día. Voz pasiva en presente. Esto mismo en pasado queda así. Alguien limpió la oficina ayer o, vuelvo acá otra vez, la oficina fue limpiada ayer o se limpió ayer en voz pasiva. ¿Sí vio? En voz pasiva la oficina es la protagonista para tenerlo en cuenta. Voz activa y voz pasiva, primera parte. Entonces,